Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Jaime Garo. Muy buenos días, Jaime. Hola, buenos días. Y con José Luis Carretero. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Hoy, aunque con vosotros dos solemos hacer programas más que nada centrados en educación, hoy vamos a tratar también algún tema de economía, ¿no? Porque tampoco hay novedades en educación, por lo que veo yo, como para que cubramos el programa entero. Bueno, que en teoría nos podríamos extender todo lo que quisiéramos, ¿no? Pero vamos. Pero sí que vamos a empezar con las novedades que tenemos en el ámbito educativo. Lo primero que me gustaría tratar es este tema que me habéis comentado antes de entrar en antena, de los nuevos contratos que hay como para formación de alumnos de FP, ¿no? Que serían contratos de prácticas, más o menos, y que en teoría están abriendo una puerta como para contratar jóvenes con salarios bajísimos, según he entendido yo, por lo que me has comentado antes de empezar, ¿no, José Luis? Sí, vamos a ver, el tema es que se ha hecho público un borrador para la nueva formación profesional dual, que es el llamado modelo alemán que ellos dicen, aunque realmente no responda a esto exactamente, pero en el que lo que se explicita es pues un nuevo modelo de formación profesional en el que tanto para la FP ocupacional como para la FP continua como para la propia FP reglada del sistema educativo, pues se establece que el llamado módulo de formación en centros de trabajo, es decir, las prácticas que realizan los alumnos dentro del mismo título de FP que están estudiando, pues pase a realizarse en empresas, como hasta ahora, efectivamente, pero que pase a realizarse en empresas con una duración ampliada, se pasa de los 3 meses que se realizan actualmente a por lo menos un año, y durante esta duración ampliada los alumnos van a tener un contrato de formación y aprendizaje, de los que ha diseñado, o tal y como los ha diseñado la última reforma laboral. Esto implica que van a cobrar una cantidad, pero que esa cantidad va a estar en proporción al tiempo de trabajo efectivo, y que por lo tanto esa cantidad va a ser como mínimo el salario, o sea, que va a ser el salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. Lo cual quiere decir que probablemente estamos hablando de contratos con pues sueldos cercanos a los 400 euros, etcétera, de algo equivalente a los minijobs alemanes. Entiendo. Es decir, y lo que pasa es que, claro, serían unos contratos que a partir de ese año se terminarían y se despediría a los jóvenes estos, entiendo yo, ¿no? Claro, son contratos formativos, o sea, es el equivalente porque realmente lo que se estaba efectuando hasta ahora era un módulo que tenía la consideración de módulo puramente educativo y no de actividad laboral. Ahora estaríamos en el hecho de contratos formativos que vendrían a ser pagados con estas cantidades y que sobre todo se amplía su vigencia, ¿no? Pues coméntanos, José Luis, tu opinión sobre esta iniciativa que, bueno, que si ya está en forma de borrador se supone que se aprobará con pocas modificaciones, seguramente. Bueno, esta iniciativa además está inmersa en el conjunto de toda esta modificación que implica el borrador, que implica muchas más cosas, porque por ejemplo en este borrador se permite también que las empresas impartan en sus propias instalaciones no tan solo este módulo de formación en centros de trabajo, es decir, no solo las prácticas, sino que incluso se podría acordar que impartieran directamente algunos de los módulos propiamente educativos que hasta ahora se impartían en el centro educativo. El tema dibuja un escenario un tanto extraño, un escenario que implica una cierta privatización de la actividad educativa en formación profesional
y que implica también la irrupción de los intereses empresariales en la formación profesional con toda su crudeza. Y ello además teniendo en cuenta que lo que se hace tampoco queda cerrado, es decir, que sobre todo lo que genera es una inseguridad tremenda, tanto para los docentes como para los propios alumnos, en el momento actual, desde el punto de vista de que lo que se hace es decir que cada centro establecerá un convenio con las empresas y con la inspección educativa, de tal manera que se redistribuirán los módulos que se imparten en el centro educativo de distintas maneras. Habrá módulos que se den en el centro educativo por los profesores del centro educativo, habrá módulos que se den en la empresa supervisados por los profesores del centro educativo, o habrá módulos que se impartan directamente en la empresa y directamente dirigidos por la propia empresa, ¿no? Entonces, todo esto dibuja un escenario en el que, tanto desde la perspectiva de los alumnos, que van a tener que realizar unas prácticas que se multiplican por 3 directamente y que implican un trabajo en condiciones de precariedad, como por parte de los propios profesores, que no sabemos hasta qué punto mantendremos o dejaremos de mantener los puestos de trabajo en esta tesitura, ¿no? Jaime, ¿qué opinión tienes tú sobre esto? ¿Has mirado algo más, aparte de lo que ha dicho José Luis? ¿Has visto algo más? Sí. Aquí en Cataluña hay una propuesta un poquito más concretada. En principio, como dice José Luis, claro, la estada en la empresa incluye dos cosas, lo que es el trabajo en sí, lo que es la formación. Aquí lo que estoy viendo, la directora de la Secretaría de Empleo de la Generalitat, es que está hablando de que cobrarían un 65% del salario mínimo. Estos son 426 euros al mes, que sale unas 2,66 euros a la hora. A ver, en principio, bueno, a mí me parece realmente escandaloso porque, bueno, va a traer muchas consecuencias. En primer lugar, tener en cuenta que la formación en la empresa, pues no, hasta ahora no se considera una relación laboral, simplemente era pues incorporar al joven al mundo laboral de tal manera de que pudiera poner en práctica pues una serie de competencias profesionales y de otro lado pues bueno, por conocer el ambiente de la empresa, pero teóricamente, y lo digo entre comillas, el alumno no trabajaba, que bueno, realmente pues algo hacía. Ahora el tema es que claro, se alarga de el número de horas que tienen que hacer a todo un año. Y claro, no sé, lo mismo, no acabo yo de ver a nivel pedagógico qué sentido tiene pues para aprender a trabajar de dependiente o de camarero, que tengas que estar todo un año haciendo estas prácticas para poder conseguir tu título profesional. Más bien parece que la razón es otra. Claro, hasta ahora, en muchos casos, yo hace tiempo que no estoy en el mundo de la FP, que bueno, cuando las cosas se van bien, muchas veces la primera práctica que hacían los alumnos también era su primer contrato laboral, porque una vez realizadas las prácticas y digamos el alumno ya conocía el ambiente, la empresa ya lo conocía, había adquirido una experiencia, a la empresa le salía a cuenta el poderlo coger y bueno, que fuera pues una sustitución o trabajar en verano o lo que fuera, muchas veces el alumno salía ya con su primer contrato laboral. Esto hace tiempo ya que no es así. Yo incluso, por ejemplo, en bachillerato me ocurría incluso también muchas veces que son alumnos que al principio no continuarán trabajando porque, bueno, su idea es seguir estudiando, que bueno, acababan cogiendo su primera experiencia laboral. Ahora, ¿qué es lo que supongo que va a pasar? Y creo que es la consecuencia más importante, pues un desplazamiento hacia ese tipo de contratos. Lógicamente, cuando el alumno acabe la formación, pues a la empresa va a salir muchísimo más rentable coger un alumno nuevo y por tanto va a ser un incremento de la precariedad pero absoluta, una bajada general de los salarios y que evidentemente pues esto también va a afectar pues al conjunto del sector también, es evidente. Claro. No, sí, yo también con el nivel estratosférico de paro que hay entre los jóvenes, evidentemente la consecuencia es muy fácil que sea esa que dices tú, porque no es lo mismo una situación como la que puede haber en otras sociedades, yo que sé, estoy pensando en un país nórdico, en Dinamarca, por ejemplo, que
Que claro, si hay muy pocos trabajadores disponibles o muy pocos jóvenes disponibles, pues yo que sé, a lo mejor un contrato de formación de este tipo, pues podría abrir luego la puerta a que se quedara en la empresa el joven, pero es que No, en estas condiciones no. En este caso no. Entonces, bueno, es un salario, salario de miseria que no te permite ni independizarte y bueno, que de alguna manera pues alarga la precariedad de los jóvenes. ¿Eh? Todo que, bueno, la secretaria de Empleo tiene el morro de decir que esto no es un yo, pero bueno, a mí que me lo expliquen. Ya. No. Sí, claramente parece que se está intentando, pues eso, conseguir mano de obra barata para las empresas y rebajar costes laborales. No sé, yo lo veo así, ¿eh? Que la consecuencia va a ser esa. Estoy de acuerdo contigo Yo totalmente. sentido pedagógico no le veo ninguno. Uh-huh. La necesidad de incrementar las horas de formación en la empresa a todo un año, yo no le veo ningún sentido. Sí, no, pues más bien parece lo que es un contrato temporal normal, pero con un salario muy bajo, sí. Sí, tiene todo el aspecto. Pues yo no sé si querrás añadir algo más sobre esto, José Luis. Sí, que además esto está en un conjunto determinado, que es el conjunto de la normativa que se establece a finales del año pasado, por octubre, noviembre, por ahí, respecto a las prácticas no laborales y a las becas no laborales, y respecto a las propias modificaciones que se introducen en el contrato para la formación y aprendizaje en la reforma laboral, estableciendo la posibilidad de que dure de uno a 3 años, es decir, ampliando la posibilidad de realizarlo y estableciendo la posibilidad de que hasta tanto no baje la tasa de paro por debajo del 15% se pueda realizar con personas entre 25 y 30 años. Quiero decir, que lo que hay es una generalizada tendencia a establecer la operatividad de toda esta zona gris, de estas tradicionales zonas grises del derecho del trabajo, y favorecer la posibilidad de que las empresas puedan utilizar este tipo de trabajo, este tipo de contratos y de historias que están en un mundo un poco cambiante, un poco mutante entre el derecho del trabajo y lo que es la formación, de tal manera que les puedan abaratar costes y les puedan servir para precarizar las condiciones de empleo. No, claramente se está abriendo la puerta a aprovechar las tasas de paro tan altas para rebajar los salarios, pues que de otra forma no se podría, ¿no? Porque realmente está por debajo, por lo que estáis comentando, esos salarios estarían por debajo del salario mínimo, ¿no? Claro, es que se trata en principio del salario mínimo. Lo que dice la norma es que se cobra el salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. Ah, o sea que está en el salario mínimo pero con una jornada menor. Sí, exactamente. Como se cuentan las horas de formación, dentro de la jornada total, el salario mínimo viene en referencia al tiempo de trabajo efectivo, que son las horas completas. Ya. Cataluña consideran que la parte de formación representaría el 35% de la jornada. Y esa parte no se cobra, ¿no? Esa parte no se cobra. Cobrarían el 75% del salario mínimo, 226 euros. Ya, pero claro, luego, ¿cómo va a estar en formación un 35% durante un año entero? Es que eso es absurdo. Imagínate, para trabajar en una tienda, en un comercio, por ejemplo, dependiente, ¿qué formación necesitas? ¿Cuántas horas son necesarias para adquirir esa competencia? No, claro, que es que eso es absurdo. Eso en un mes le han enseñado todo. Los otros 11 meses, pues ese 35% es trabajar gratis. ¿Sí? Está trabajando gratis. Claro. Ya. Pues vamos, la verdad es que está adoptando unos tintes, pues prácticamente de condiciones de trabajo del Asia pobre. Vamos, es el aspecto que da. En fin. Si queréis pasamos al siguiente tema, que es que habías planteado referente también relacionado con el tema de la educación, Jaime, que es lo de los recortes que se están planteando en los derechos de los interinos o en las condiciones laborales de los interinos en Cataluña. Bueno, de los interinos no, de los sustitutos. De los sustitutos, muy bien. Sí, bueno, es que la sensación en general es como de que esto no ha acabado. Prácticamente cada reunión de la mesa sectorial pues vienen con nuevas propuestas. Que tienen que meter la tijera y es que llega un momento que es que no saben ni por dónde la van a meter, porque bueno, pues no hay dinero. En principio, las novedades que tengo de la mesa sectorial del 31 de mayo,
Por un lado es una nueva reducción de horas para los centros en cuanto a lo que es a partir de la hora de las horas que hay de atención a padres y alumnos, que es un horario por grupo. Hay una nueva reducción de horas. Esto implica de momento una nueva caída de entre media plaza, medio profesor, a 3 profesores por instituto. Es muy difícil de calcular, pero en principio significa que bueno, que el año que viene el gran parte de los interinos se van a quedar en la calle. Aparte lo que bueno también va a significar a nivel de empeoramiento de la calidad de la enseñanza. Otra cosa que se han sacado de la manga, había un acuerdo con la mesa sectorial de que los sustitutos, no interinos, los sustitutos interinos son los que no son funcionarios que cogen una vacante por todo el año, y sustitutos son los que trabajan un tiempo pues cogiendo pues bajas o cualquier tipo de permiso que haya. Pues en el caso de los sustitutos, hasta ahora, cuando tenían más de 6 meses de contrato, al final cobraban también el mes de julio. Eso estaba pactado y unilateralmente lo han quitado. En principio ahora se acaba el contrato el 30 de junio. Teniendo en cuenta de que todavía hay reuniones de claustro y de coordinación para el año que viene, pues bueno, lógicamente si no cobras no vas a ir. Va a ser un problema. Luego, a estas alturas todavía, con todos estos cambios, pues claro, los centros de primaria verbalmente les han comunicado las plantillas, no les ha llegado oficialmente las plantillas, pero es que en secundaria no sabemos nada, absolutamente nada, no sabemos qué plantilla vamos a tener para el año que viene. A estas alturas ya tendríamos que estar planificando el curso, además hay cambios a nivel curricular y bueno, pues es muy difícil. Yo ahora, por ejemplo, tendría que estar repartiendo los trabajos de investigación que hacemos en bachillerato y resulta muy complicado pues porque no sabes con qué plantilla cuentas. Quiero decir que la situación es como un poco de improvisación continua. Entonces el cambio más importante afecta a un colectivo que ya de por sí pues viviendo de una forma muy precaria, que es el colectivo de los institutos. La propuesta del departamento, que bueno, la tienen que presentar en la mesa sectorial, pero es simplemente un protocolo, porque ellos lo presentan, los sindicatos dicen que no y automáticamente lo pueden aprobar. En principio la propuesta que tienen es de que los sustitutos el año que viene solamente se sustituyan por las horas que hay lectivas, las horas de clase, sin incluir las horas de autoría, sin incluir ningún tipo de cargo, y una parte proporcional de las horas complementarias. Las horas complementarias son aquellas horas destinadas pues a la preparación de las clases, a reuniones, a preparación de material, corrección de exámenes, atención a los padres, atención a los alumnos. Bueno, pues de estas horas complementarias solamente la propuesta que tienen en este momento es de solamente pagar el 40%. Eso quiere decir que en la práctica, pues cuando venga un sustituto no va a ir a los reuniones de departamento, no va a ir a las reuniones de equipo docente, no va a ir a los claustros ni a las juntas de evaluación. Claro, todo esto es muy necesario para que esto funcione bien, para que haya realmente un trabajo en equipo y una cohesión en los equipos docentes. Por tanto, la calidad va a empeorar, pero notablemente. Y luego ya a nivel humano, pues lo que significa, imagínate, pues una pérdida de 8, 9, 10, 12 horas de sueldo de tu jornada laboral. Luego, por otro lado, bueno, cuando se hacen los horarios, en principio, pues los horarios son compactos, pero claro, entre una clase y otra, a lo mejor tienes un horario de atención a los padres, o tienes una reunión de departamento. Claro, yo no sé cómo esto se puede luego aglutinar, porque resulta que le reducen la jornada laboral, pero resulta que el trabajador tendrá que permanecer en el centro porque tiene clase de 8:30 a 10:30 y luego tiene otra clase de 11:30 a 12:30. No sé, es esta sensación, yo no sé, por ejemplo, esto a nivel laboral si está permitido o no está permitido, pero es un poquito la sensación esta de improvisación, de que no llegan, tienen que recortar,
tienen que recortar y bueno, la sensación de que lo que van diciendo que no es definitivo. Y bueno, así es muy Sí. difícil. Y que esto no se acaba nunca, efectivamente. José Luis, que no sé si quieres comentar algo de esto que ha dicho Jaime. Sí, bueno, en la Comunidad de Madrid, pues básicamente estamos ante una tesitura parecida, es decir, se está hablando, hay también moviéndose por las salas de profesores un borrador de nuevas instrucciones para el siguiente curso, en el que pues se introducen modificaciones en la misma línea de lo que fue el borrador, las instrucciones del año pasado, es decir, un aumento de la carga lectiva que iría a 21, un aumento de las horas de presencia en centro, pues establecer que determinadas reducciones que se tenían anteriormente y que computaban como horas lectivas dejen de computarlas. Bueno, según cálculos de gente como la Red Verde de Docentes, que es una especie de asamblea de distintos centros y docentes aquí de la Comunidad de Madrid, pues eso va a implicar el despido, porque al fin y al cabo hay que hablar así y de eso se trata realmente, de unos 3.000 o 4.000 interinos, teniendo en cuenta que ya hubo un despido semejante de otros 3.000 interinos en el inicio del curso en el que estamos todavía, ¿no? Entonces esto implica pues la desaparición prácticamente del trabajo interino. Respecto a alguna de las cosas que ha dicho Jaime, el tema de los huecos, desde el punto de vista laboral se establece que solo se puede permitir, en el caso de una jornada continuada, solo se puede permitir una interrupción. Eso es lo que, o sea, es decir, se permite una interrupción para comer o algo semejante, pero es tan solo una. Es verdad que en los horarios de los profesores, y esto es algo que la gente no suele saber, muchas veces, aunque a la gente le digan que tenemos 20 horas lectivas o algo semejante, pues sobre todo los últimos que han llegado, los que tienen peores posibilidades para determinar el horario, etcétera, pues muchas veces lo que tienen son huecos, son horas que no se sabe hasta qué punto computan o no computan. Hay normativa al respecto, pero no es nada clara, y que alargan muchas veces la jornada laboral de la gente, que a lo mejor tiene, sobre todo cuando compartes turno de mañana y tarde, pues a lo mejor tienes 2 horas al principio de mañana, otra hora al final de la mañana, otra hora a las 8 de la tarde. Entonces, hasta qué punto eso realmente es que tienes 4 horas o 5 horas ese día, o hasta qué punto realmente eso es que estás todo el día ocupado, ¿no? Entonces eso es algo que nunca se ha pretendido aclarar del todo desde los ámbitos de las consejerías de educación y que obviamente también habría que aclarar muy claramente. Uh-huh. Muy bien, pues si queréis pasamos ya al siguiente tema, que ya es el tema ya más puramente de economía. Bueno, a mí me gustaría saber vuestra opinión de cómo se están desarrollando los acontecimientos de lo que parece que va a ser un rescate inminente. No se sabe bien si va a ser de la banca española o de España. En fin, no sé. Jaime, tú supongo que estarás asistiendo, como estamos todos, atónitos al espectáculo que está ofreciendo el gobierno, ¿no? Este espectáculo de descontrol, de falta de coordinación y luego la falta de claridad por parte de Europa, que no se sabe muy bien. Lo mismo, da una sensación de caos. Los alemanes dicen una cosa, el Banco Central Europeo dice otra, los representantes de la Comisión Europea dicen otra. Aquí nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. No sé, a ti. A ver, yo pienso que es un poquito también la táctica de la confusión, ¿eh? No creo que puedan llegar a ser tan chapuzas, ¿no? De que un día, pues, de Guindos diga una cosa, después al día siguiente el Banco Central Europeo, pues, dice que no sabe nada. Realmente, tan chapuzas, dudo que sean, igual si lo son, porque estamos, se ha visto en otras cosas. Pero yo creo que más bien esto es una confusión, de liar la madeja, de complicar las cosas, de hacer declaraciones para que realmente la población no sepa de que realmente cómo va a quedar la cosa, ¿no? Porque, no sé. A ver, a mí por un lado me dicen que a ver, que no quieren rescate, ¿no? Eso están diciendo, por un lado el gobierno, pero por otro lado, bueno, no hay dinero, ¿no? Para rescatar a los bancos. Por otro lado, a ver, si no quieren rescate, entonces, a ver, la primera propuesta que había sobre el tema de Bankia, ¿cómo se concreta? ¿Cómo se hace? No sé, parece como una incapacidad total, ¿no? Y no sé, la impresión que tengo, por un lado, es el confundir a la opinión pública, el no decir las cosas claras, el no explicar las cosas, que esto ya es habitual,
Y por otra, la sensación que tengo es también un poco de pulso, ¿no? De pulso, supongo que básicamente entre Alemania y prácticamente pues el resto de los países. Alemania no quiere dar el brazo a torcer, tienen que haber cambios para introducir ciertas modificaciones y bueno, y la Merkel sigue diciendo que no, que no, que no, que no. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Que supongo que mañana se aclararán muchas cosas, pero bueno. Vuelvo a decir un poquito lo mismo. No se explican las cosas claras. Y creo que eso es una cosa realmente buscada a propósito. Tú, José Luis, ¿qué sensación estás teniendo de lo que está pasando estos últimos días? Yo creo que básicamente lo que hay es un pulso entre la posibilidad de un rescate directo a la banca, que defenderían una parte de los poderes defendería tanto el gobierno de Rajoy como una parte del poder europeo, por decirlo de alguna manera, y la posibilidad del rescate vía Estado, es decir, del rescate con fondos europeos del Estado español. Lo importante en ese pulso no es tanto el hecho de si se hace hacia un lado o hacia otro, sino el hecho de que hasta qué punto se pueden hacer obligatorias e imponer las condicionalidades asociadas al rescate, ¿no? Lo que late detrás de todo eso es hasta qué punto realmente un rescate directo de la banca implica la posibilidad de presionar al Estado español al mismo nivel para hacerle responder tanto de la deuda como para hacerle responder de las condicionalidades en forma de medidas de austeridad asociadas a ese préstamo, ¿no? Yo creo que lo que se está discutiendo aquí es si Alemania va a pagar o no va a pagar parte del desaguisado, ¿no? Al fin y al cabo es un desaguisado que tiene su origen también en ese superávit comercial que tiene Alemania en un momento determinado y que consigue colocar gracias a la extensión del crédito en los países de la periferia europea. Entonces, ¿hasta qué punto, ahora que ha tocado pagar ese crédito, Alemania va a responder y va a aceptar que parte de ese crédito forma parte, o sea, que parte de ese crédito es realmente incobrable y que tiene que asumir eso, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, parece como si Alemania realmente lo que intentara es, alargar la crisis, alargar la situación de tal manera que, mediante los mecanismos de la fuga de capitales y demás, sus bancas se volviera a recapitalizar y pudiera asumir en algún momento, gracias a esa dinámica, la posible quiebra desordenada o más o menos desordenada de los países periféricos. Lo que parece una estrategia, aparte de enormemente peligrosa, que probablemente no tenga ningún sentido, ¿no? Pero en todo caso yo lo que veo es eso, que lo que se está discutiendo es la posibilidad de establecer un auténtico dogal de hierro sobre el Estado español y sobre el hecho de que la población española responda directamente con todas sus fuentes de riqueza de la deuda privada de las entidades financieras y por lo tanto se le pueda apretarle las clavijas al máximo para conseguir recuperar al máximo esos créditos de la manera más rápida y más profunda posible. Pues sí, desde luego yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Está claro que a Alemania lo que le interesa, esto lo comentaba también ayer en el programa que grabamos Pablo Baroja, Alemania lo que le interesa es que se rescate a España, no que se rescate a la banca. Porque la capacidad de presión sobre el gobierno español pues es mucho mayor, evidentemente. No, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Lo que está claro es que aunque sea un solo país, la fuerza que tiene Alemania evidentemente es mucho mayor, porque al fin y al cabo es el acreedor, ¿no? Entonces el acreedor siempre tiene más fuerza, una fuerza desproporcionada a la hora de una negociación. ¿Tú cómo ves que lo está haciendo el gobierno español, Jaime? Bueno, vamos a ver. Bueno, quería puntualizar un par de cosas. Sí, sí. Hay una tercera vía que se comenta desde diversos ámbitos de Bruselas, que es y también, bueno, de los ambientes un poco más neoliberales, de la posibilidad de capitalizar la deuda. O sea, de que el rescate sea interno a partir de los acreedores, ¿eh? Bueno, menuda putada para quien tenga deuda, para quien sea acreedor por ejemplo, de Bankia, ¿no? Pero bueno, hay un poquito también esta posibilidad también. Bueno, A ver, yo lo veo. esa tiene pocas posibilidades de salir, ¿eh?
Pues bueno, lo que está por aquí leyendo. Ahora, por ejemplo, en el Público hay un artículo que habla de esto, de, bueno, Bruselas quiere que los bancos se rescaten a sí mismos. Y, bueno, dice que la Comisión Europea presenta su plan para que sean los accionistas y no los contribuyentes quienes paguen las facturas. Si vas leyendo, habla un poquito de la capitalización de la deuda un poquito más adelante. No sé qué nivel de verosimilitud tiene esto. Hombre, pues yo posibilidades te diría que son virtualmente cero, porque eso al fin y al cabo lo que significaría es que como los bancos acreedores están tan sumamente mal, que fundamentalmente son bancos franceses, alemanes e ingleses, pues al final los que pagarían serían los contribuyentes alemanes, franceses e ingleses toda la fiesta, y yo creo que el tema ese yo no... creo que tampoco, pero bueno, lo dejo aquí porque bueno, es lo que he estado leyendo. No lo sé, no sé hasta qué punto es viable o no es viable, porque al final es cambiar Sí, eso sí se está comentando bastante, ¿no? Bueno, a ver, en cuanto al tema del papel del gobierno español, pues lo que comenta un poquito antes, claro, aquí se está jugando muy fuerte, creo, por el tema de que sea Bruselas, de que sea el Banco Central Europeo el que rescate directamente a los bancos vayan directamente a pedir al Banco Central Europeo la financiación. Creo que aquí está el quid de la cuestión. Mañana es una fecha bastante interesante para ver por dónde se perfilan las cosas. Alemania es evidente que es quien tiene la fuerza porque es el acreedor, pero bueno, el acreedor tiene que garantizarse que cobrará. Entonces, bueno, tiene que de alguna manera controlar al deudor, de alguna manera, el tema de los recortes, todo lo que estamos hablando. Pero claro, tenemos la experiencia un poco de Grecia. Al final, si lo que tenemos como vestido es una mortaja, al final lo que pasará es que Alemania no cobrará y bueno, se verá arrastrada por el resto de problemas. Por otro lado, Alemania tiene que tener en cuenta de que está consiguiendo financiación de su deuda pública prácticamente de forma gratuita, lo cual no sé hasta qué punto es justo. Por tanto, bueno, alguna cosa tendrán que hacer, una por este sentido de Unión Europea, si realmente tienen, y otra porque realmente tienen que garantizarse realmente que van a cobrar lo que les deben, que las empresas van a seguir exportando y que bueno, pues esto no se hunda. Por el lado español, a ver, yo lo que creo, es mi impresión, es que el gobierno, a ver, ya hay cosas que la gente, pues somos tontos, pero no tan tontos. Entonces, claro, vamos conociendo lo que pasa en Grecia, vamos viendo que las medidas que se han tomado en Grecia desde hace 2 años son las que se empiezan a aplicar aquí, y vemos que Grecia se va hundiendo. Entonces, claro, hay palabras que quedan feas, que de alguna manera empiezan a asustar. La palabra intervención asusta. Entonces se empeñan mucho en hablar que no va a haber intervención. Bueno, seguramente al final acabarán con algún eufemismo o intervención parcial, no sé, ayuda a la banca, yo no sé cómo lo dirán, pero de alguna manera intentan evitar, de alguna manera, que lo que están haciendo las personas tengamos la sensación de que es exactamente lo mismo que en Grecia. Y claro, para eso pues es lo que toca, es un poquito la campaña de confundir, de hacer declaraciones contradictorias, de dar esta sensación un poquito de caos, pero creo que es un caos, ya lo he dicho antes, un poco interesado, para no tratar del tema del asunto. Yo desde luego, si quieres que te dé mi opinión sobre eso, a mí la información que me está llegando de gente que está relativamente próxima al gobierno es que son así de torpes, ¿sí? ¿Tú crees? Bueno, a mí es lo que me está llegando, no sé. Es que son muy torpes, ¿eh? Sí. Realmente, sí, es pues, así. A mí es lo que me está llegando. No sé, tal vez estén equivocadas las personas que me están diciendo esto, ¿no? Pero me está llegando de varios sitios. No sé. Puede ser. No, yo no pongo la mano en el fuego. Pero es que, no sé, a mí la impresión que tengo es un poquito, pues, este doble frente, ¿no? Por un lado, la confusión de cara a las personas y por otro lado, el pulso de lo que estarán negociando en Bruselas. ¿Puede haber su par de torpeza? Pues seguramente.
no lo niego. A ver, yo creo que un momento bastante importante va a ser el día de las elecciones de Grecia. Sí. Porque no sé hasta qué punto a lo mejor están buscando que sea Grecia la que se vaya del euro. Digamos que bueno, no quedar como los malos de la película de cara a la opinión pública y buscar esta salida. Porque realmente yo no sé, a ver, yo creo que son perfectamente conscientes que las medidas que ya están tomando con Grecia no llevan a ningún sitio. Y ahí, a partir de ahí, me gustaría sacar otro tema, que es el tema de la posibilidad de que a nivel político eso suponga cambios, ¿no? Por ejemplo, una salida de Grecia de la eurozona podría significar, pues, un posible acercamiento de Grecia, pues, a otras potencias como podría ser Rusia. Es decir, que de alguna manera hay unos efectos colaterales, puede haber unos efectos colaterales de toda esta situación a nivel político que sean difícilmente controlables. La economía son tendencias y más o menos se puede ver hacia dónde vamos, pero las cuestiones políticas se pueden ir de las manos bastante fácilmente. Es un tema que quería un poco explicar. Y luego está todo el tema del posible efecto dominó, que van a pensar los inversores, porque hasta ahora se supone que es un tabú, ¿no? Que un país salga del euro. El euro es irreversible, era el mensaje hasta hace muy poco. Aquí nadie va a salir del euro. El apocalipsis caerá sobre cualquiera que intente tal cosa, ¿no? Pero ahora ya empieza a cambiar un poco el mensaje. Entonces, a mí me gustaría saber qué piensan los inversores de que en determinado momento los intereses que tienen en un país como puede ser Portugal, España, Irlanda o Italia, pues que de repente digan que eso vale un 40, un 50, un 60% menos. Eso no creo que se lo tomen muy bien, que salga Grecia del euro. Para mí se van a resistir hasta el límite. Por eso creo que la fecha de las elecciones en Grecia es clave, porque se verá si las cosas se van a precipitar o vamos a seguir un poquito en esta lenta agonía de ir apretando tuercas y mientras tanto pues el tiempo va pasando, parece que llega, pero bueno, más que un crack lo que tenemos es una lenta caída, ¿no? Y un empobrecimiento general de la población. Bueno, si no gana Nueva Democracia y realmente los estiras Syriza mantienen lo que dicen en el programa electoral, aquí puede haber un punto de ruptura importante y una precipitación de acontecimientos. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo en eso. Tú, José Luis, ¿cómo ves? ¿Tú también ves el tema del 17 de junio? Las elecciones griegas. Sí. Yo lo veo como una situación bastante decisiva respecto a lo que pueda pasar en los próximos meses. Es decir, tenemos la posibilidad de que gane, no está tan claro que pueda formar gobierno, pero en principio sí tenemos la posibilidad de que gane una fuerza política que está decididamente contra las medidas de austeridad, que incluso puede poner en su activo que ha resistido las presiones que sufrió hace cerca de un mes precisamente para firmar y para entrar en un gobierno que acepta esas medidas de austeridad, y por lo tanto eso puede desarrollar los acontecimientos, se puede desatar el hecho de que los acontecimientos se produzcan mucho más rápidamente. En principio Syriza no plantea la salida del euro, ¿no? Hay que tener en cuenta que frente a esta situación, como medidas inmediatas, quizá como medidas más a largo o medio plazo habría que hablar de muchas más cosas, incluso desde la perspectiva de la crisis, de la transformación del sistema social en otra cosa, o desde la perspectiva del encaramiento de la crisis ecológica, pero como medidas inmediatas se podrían plantear dos salidas. Una sería, en cierta manera, la mutualización de las deudas de los países de la periferia por la vía de todas esas dinámicas de que se han ido contando, de que el BCE financie directamente a los estados, etcétera, que esa es en principio la perspectiva de Syriza. Es decir, Syriza no plantea abiertamente una salida del euro. Sin embargo, esa postura yo creo que tiene un cierto componente de decirlo, porque al fin y al cabo la población griega no está a favor de la salida del euro, pero que no sabemos hasta qué punto. Yo creo que tampoco es muy viable de buenas a primeras. Es decir, que Alemania no parece claro que vaya a ceder en esa dirección. Y la otra salida de la situación para un país de la periferia es precisamente la salida de la moneda única que permita la devaluación. Eso implica una situación, un desenlace social muy doloroso,
que podría racionalizarse, aminorarse precisamente con una fuerza que tuvieran dentro, con el mandato de una fuerza política que tuviera dentro de su ADN político, pues el hecho de favorecer ciertos aspectos de solidaridad y de cooperación social, es decir, que no fuera una salida del euro dirigida por fuerzas políticas que afirmaran el autoritarismo y el sálvese quien pueda, sino por fuerzas que favorecieran cosas, pues como lleva la propia Syriza en su programa de establecer comedores para los parados, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que tiene que llevar asociado de todas maneras, en todo caso, la salida del euro de una manera u otra, lo que lleva asociada la situación de una manera u otra, y de esto a lo mejor también podemos hablar con un poco más de extensión, es precisamente encarar el tema de la deuda. Es decir, no sirve de nada salir de la moneda única si se sigue manteniendo esa deuda absolutamente impagable. Más cuando, a raíz de la última quita, lo que se hizo fue transformar los contratos que se tenían de la deuda pública helena y cambiarlos de la legislación griega, que implicaría que al cambiar la moneda se pagarían en dracmas esos bonos de deuda pública, a la legislación británica, que implicaría que se mantendría la denominación de la deuda en euros, ¿no? Yo creo que eso impone necesariamente, haya salido o no del euro, entrar a discutir el tema de la deuda. Y en este sentido Syriza sí tiene una posición que yo creo que es esencialmente correcta, que es la de plantear una moratoria inmediata del pago de la deuda, y mientras se realiza esa moratoria establecer un comité internacional de expertos que realice una auditoría integral de la deuda griega, ¿no? Para determinar cuál de ellas es pagable, cuál de ellas no es pagable, etcétera, etcétera. También podemos discutir un poco cuáles son las condiciones en las que se determina eso, ¿no? Porque se habla siempre de la deuda ilegítima u odiosa, como del caso de la deuda en que pues que se ha tomado por parte de un gobierno dictatorial para no respetar, o sea, para utilizarla para fines que no son los que quiere la población, pero hay muchas más vías, ¿no? Para plantear eso, o para plantear el no pago de la deuda, como puede ser la fuerza mayor, el estado de necesidad, la cláusula rebus sic stantibus, es decir, el cambio esencial de circunstancias. Yo creo que ahí habría que empezar a discutir muchas cosas y establecer una dinámica de auditoría de la deuda que como se hizo en Ecuador hace unos años, que lleve también además a un proceso político de transformación política, a un proceso constituyente de un nuevo tipo de estructura política que tenga entre su ADN político también, pues como pasó en el Ecuador, que incluye en su artículo 290 de la Constitución precisamente el hecho de que no se puedan estatizar deudas privadas y que se realice una auditoría continua e integral de la deuda pública que emite el Estado. No, sí, lo que está claro es que el tema de la deuda, si no se puede pagar, no se puede pagar. Tanto en el caso griego como en el portugués como en el español está clarísimo que no se va a poder pagar esa deuda. Y que hay que justificarlo adecuadamente. No puede uno plantarse y decir, oiga, yo aquí no pago lo que me da la gana y punto. No, bueno, en fin, eso tienes toda la razón. Sí que me gustaría puntualizar sobre lo que has dicho, José Luis, que el tema de que es muy, muy dolorosa una salida del euro, pues yo ahí diría que tenemos muchísimos casos en los últimos 30, 40 años de países que han abandonado un área monetaria. Normalmente pues es el área monetaria dólar. Países que tenían su divisa pegada al dólar con un tipo de cambio fijo y que en un momento dado pues debido a circunstancias que generalmente tienen relación con desequilibrios en la balanza de pagos, pues se ven obligados a abandonar ese peg al dólar, esa fijación del tipo de cambio. El caso más conocido es Argentina, pero hay muchísimos más. Pero aún así, en el caso, poniendo casi el peor de los casos, que fue el argentino, el descenso en la renta per cápita con paridad de poder de compra, se llama renta per cápita PPP, pues sí que hubo un descenso importante en 2002, bajó de $8.900 en 2001 a 7.000, bueno, a 8.000 prácticamente en 2002, es decir que tenemos ahí una bajada del 10%, pero nos encontramos que tan solo un año después, en 2003, ya estaba otra vez la renta per cápita igualada a lo que era antes del corralito, antes del abandono de la paridad con el dólar. Estaba ya otra vez en $8.800 y en 2004, 2 años después, estaba ya prácticamente un 10% por encima
lo que estaba antes del abandono de la paridad, estaba ya en $9.750. Y bueno, lo que sí me gustaría decir que este es el peor de los casos. En países asiáticos, en general, el tema fue bastante mejor. Incluso Corea ahora tiene una renta per cápita pues que es más del doble, y antes del abandono de la paridad con el dólar. Entonces, y Argentina ahora mismo, a pesar de las dudas que hay últimamente sobre las estadísticas argentinas, con las cuales pues, dudas que yo comparto, pero bueno, si nos remontamos al momento previo a la crisis, el año 2007, pues ya tenía $13.300 de renta per cápita, que estaba muy muy por encima. No sé, Jaime, ¿tú qué querrías comentar de todo esto que hemos estado hablando? Yo no lo veo tan optimista el tema. Vamos a ver. Opino como tú, pero por otra cuestión. A ver, yo creo que la situación, por ejemplo, de Argentina es diferente, un país con recursos naturales, en otro momento en que todavía se estaba creciendo. Ahora estamos en un escenario de crecimiento a nivel global. Entonces, a ver, el impacto de la salida del euro, tanto de Grecia como de España, va a ser brutal. Pero aún así pienso que cuanto antes se haga mejor, porque de alguna manera, a ver, este nivel de endeudamiento va a seguir aumentando. De hecho, cuando se habla a nivel de deuda global, pues el mundo desde 2008, cuando la caída de Lehman Brothers, el nivel de deuda ha seguido aumentando y seguirá aumentando, y la deuda no podrá pagarse si no hay crecimiento económico. Crecimiento económico es difícil que haya. Entonces, al final, pues esta deuda, pues va a haber alguien que continuará creciendo, y al final va a haber alguien o que bueno, acabe prácticamente sin camisa, o va a haber alguien que no come. No hay nada más. Es una cuestión de supervivencia. Yo creo que si Grecia hubiera salido hace 2 años del euro y hubiera renegociado la deuda, las dos cosas tendrían que ir acompañadas. Bueno, pues habíamos encontrado con una caída de la renta per cápita, pues no sé, de un 30, un 40%, que es una cosa brutal. Pero es que yo no sé lo que pasaría ahora. Efectivamente, Grecia se puede encontrar Si me permites, Jaime, esas caídas nominales sí se han visto, pero a paridad de poder adquisitivo no se ha visto nunca. Tal No, 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 caída en un país que... Y evidentemente es el efecto inmediato de un par de meses. Luego siempre habrá una cierta recuperación. Lo que pasa es que el escenario es un escenario de estancamiento global. Sí, pero... Claro, a ver, en otros escenarios, pues la devaluación lo que provoca es un incremento de exportaciones, y bueno, de alguna manera, pues vas recuperando, vas volviendo a coger el terreno que habías perdido. Es un poquito lo que le pasó a Argentina o a otros países que estabas comentando. Sí, Ahora, pero que yo no creo, no lo creo, Jaime, que realmente el efecto venga por el tema de que si la economía mundial está estancada o no, porque tampoco estos países las exportaciones respondieron tan rápidamente. O sea, lo que ocurría es que las importaciones colapsaban y entonces había un efecto sustitución. O sea, la gente dejaba de comprar productos extranjeros y compraba productos nacionales. Pues imagínate una caída de importaciones de varios países. Por ejemplo, ¿qué efecto puede tener eso sobre la economía alemana? Sí. O sea, quiero decir que el proceso ahora se encuentra en una situación de un equilibrio muy precario, muy precario. Entonces, a ver, esa disminución de la demanda de las importaciones, pues permitió a Argentina un cierto mantenimiento de la demanda interna, más el incremento de exportaciones. Pues bueno, ahí un poquito fue el embrión del crecimiento posterior. ¿Vale? Ahora va a ser mucho más complicado, mucho más difícil. Pero es que mi tesis es que si no se hace ahora, se tendrá que hacer en un futuro, y en un futuro va a ser mucho peor.
Ahora todavía sería posible un escenario como el que plantea José Luis, de una salida del euro y una salida del euro pactada, viendo cómo se renegocia la deuda, qué deuda se puede pagar y se puede asumir, cuál no. Pero es que lo que podemos encontrar dentro de un tiempo es que Grecia al final salga igualmente del euro, o España salga igualmente del euro, y al final no podremos pagar porque no podremos pagar. Y esto, pues bueno, es una caída en cascada de toda la economía. Sí, el problema, Jaime, es que realmente mientras sigue este proceso deflacionario, el tejido productivo del país se va destruyendo, el capital humano se va yendo, de aquí también, la gente se va yendo del país y el país se empobrece cada vez más. O sea, esa es mi opinión. Cuanto antes se haga, evidentemente, mejor. Y sigo diciendo que además es que los cambios económicos al final acaban generando de alguna manera cambios políticos, y esos cambios políticos son bastante impredecibles. Desde luego Grecia fuera del euro significaría una punta de entrada podría significar, no digo que lo sea, pues una punta de entrada pues para países como Rusia, como China. Toda la geoestrategia mundial podría verse afectada de alguna manera. Es un tema bastante complejo y entra en un escenario bastante imprevisible. Esperemos un poco a ver cómo evoluciona todo, pero realmente mi impresión es que al final van a continuar aguantando Grecia, van a continuar los controles, van a llevar más hombres de negro, ¿no?, a controlar toda la fiscalidad de Grecia, pero que eso va a retrasar el problema, pues no lo sé, no sé cuánto. Ahora ya es difícil, la bola de cristal no tenemos ninguno, pero va a retrasar el tema durante un tiempo y al final nos vamos a encontrar con que la deuda va a seguir aumentando y con un estallido inevitable del tema. Es que es imposible. No va a haber crecimiento y este endeudamiento no se va a poder devolver. Y bueno, detrás de esto pues tenemos dentro de un tiempo un poco más largo el tema del dólar. Pero bueno, lo dejo en el tintero, que es un tema bastante más complejo. Sí, José Luis, si quieres ya para ir terminando. Sí, además yo introduciría también otro tema que complejiza el tema de la salida del euro, ¿no? Al fin y al cabo, nuestra permanencia en el euro está relacionado con la existencia de un sector de la burguesía que es la casta política, la casta financiera de las grandes empresas del IBEX 35, la casta de las entidades financieras, etcétera, que está ligada al mercado mundial, está enormemente ligada al mercado mundial. Entonces, hay que tener en cuenta que una hipotética salida de la moneda única implicaría una disminución de poder relativo, o podría implicar una disminución de poder relativo o de acceso al consumo incluso de determinados sectores ligados a este tipo de dinámicas, ¿no? La gente que trabaja en las transnacionales, que se ha acostumbrado al consumir productos de fuera, etcétera, etcétera. Y eso les va a poner muy nerviosos y va a poner encima de la mesa una discusión que tendremos que tener en ese momento, porque yo creo que ese momento a este paso se va a dar, o sea, a no ser que haya una reacción muy fuerte a nivel del conjunto de Europa, que de momento no se avizora, pues a este paso se va a dar. Entonces nos encontraremos frente a una dicotomía de varios caminos abiertos, que serían, por un lado, constituir una especie de territorio de maquilas o de zona especial, de las que tienen, por ejemplo, en China, para la producción transnacional, aún fuera del euro y generando competitividad gracias a la devaluación, pero aún fuera del euro generar esa dinámica de maquilas con trabajo hiperexplotado y en mala situación, o generar un desarrollo real, endógeno y autocentrado basado en un mercado interno propio, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes cosas que se tienen que plantear o que se van a plantear inmediatamente después de esa salida del euro, o de esa hipotética salida del euro. Todo ello además en un contexto que es un poco el que decía Jaime, ¿no? Que es un contexto de crisis global, es decir, esto no está sucediendo en una situación más o menos estable de los mercados generales o en una situación de crecimiento en la que esté claro que vayamos a colocar nuestros productos una vez que salgamos del euro, sí que lo que se produce en una situación de crisis global en la que además está dando cada vez más se están viendo cada vez más muestras de ralentización de los países emergentes. Es decir, China cada vez da peores resultados económicos. Todos estos países que se supone que iban a sustituir la demanda global de precisamente los países europeos y parte de Estados Unidos, que ha disminuido,
y que por lo tanto iban a garantizar la continuidad del capitalismo gracias a su crecimiento, al crecimiento de su consumo y de su demanda, están empezando a dar señales de agotamiento, y eso puede empujar a una nueva recesión global. Parece que va a empujar a una nueva recesión global, y esto genera también problemas incluso para una salida endógena, ¿no? Para una salida que no sea precisamente una salida endógena y autocentrada. Sí, bueno, pues la salida endógena yo lo veo un poco mal, precisamente porque tenemos aquí una dependencia tremenda de las fuentes de energía, ¿no? En España. O sea, yo soy un poco pesimista por cuanto hay que exportar mucho para conseguir obtener las divisas para comprar esas fuentes de energía. O sea, ahí yo no sé, ¿eh? En cuanto al tema de las exportaciones, pues sí, el tema de las exportaciones, lógicamente, si hay estancamiento de la economía mundial, que bueno, yo contracción económica global, pues todavía no se ve a la vista, es posible que la veamos, pero yo todavía. No, pero yo estoy de acuerdo contigo, pero no se intuye, no parece que esa es la tendencia. El La problema es que tendencia, perdona, lo de hay un la. estancamiento de la economía a nivel global. Ah, bueno, sí, yo sí veo que hay una tendencia a que crezca mucho menos o que haya un estancamiento, pero que haya una contracción económica global, no, yo todavía no lo veo, ¿eh? Es posible que lo veamos, pero todavía no sé, no lo veo aún. No, si me puedo equivocar, evidentemente. Sí, Jaime. No, que bueno, a ver, los indicadores que hay es que estamos entrando en una segunda oleada recesiva. Claro, se comienzan a comentar muchos problemas en países con tasas de crecimiento muy grandes, como China o la India, que también son tasas de crecimiento que no sé hasta qué punto pues son reales o están de alguna manera maquilladas. Pero Bueno, bueno, que la de parece China que está claro que está maquillada, pero bueno, sí, sigue, por por eso favor. lo digo. No sé, parece que, a ver, que países que estaban siendo locomotoras de alguna manera empiezan a tener ya graves problemas. A ver, ya veremos a ver cuál es la tendencia, pero bueno, parece que esta segunda oleada expansiva, mientras la primera va a afectar prácticamente a los países desarrollados y apenas tocó a los países emergentes, parece que esta vez puede tener más incidencia, ¿no? Yo estoy hablando de China, Brasil, la India, no sé cómo lo ves. Pues desde luego lo que tú decías antes, que no tenemos la bola de cristal, yo ahora mismo lo que veo es, si nos fijamos en indicadores globales como el PMI de manufacturas, lo que se ve es que la industria mundial está prácticamente estancada ahora mismo, ¿eh? No está creciendo prácticamente nada y ya desde hace meses, sí, no. Pero tampoco se ve un desplome, o sea, no se ven indicios de un desplome tipo 2008, ¿eh? A mí me gustaría que no lo hubiera, pero bueno, puede que Bueno, me equivoque. yo creo que la economía americana sigue tirando porque, bueno, aún se sigue necesitando su mayor exportación, que son papelitos de colores. Creo que en un momento determinado, bueno, pues potencias como China no van a poder seguir acumulando dólares y bueno, un poquito la capacidad de demanda, la capacidad de consumo viene por ahí, es un poquito como un Sí. poco todo artificial. A ver, por eso decía antes el tema de Estados Unidos. Ahora no tenemos tiempo de expandirnos, pero bueno, Estados Unidos, a través de una política monetaria expansiva, lo que está haciendo es mantener de alguna manera el resto de la economía con un pequeño nivel de inflación a nivel interno, pero exportando inflación al resto del mundo. Esto es difícilmente mantenible a medio o largo plazo. Creo que esta demanda que hay a nivel mundial es un poco en parte artificial por esta expansión monetaria que hay. Muy bien. Pues yo no sé si querrás añadir algo más antes de terminar, José Luis.
No, que simplemente pues esas dinámicas que habíamos dicho, esa dinámica de posible salida del euro, de auditoría de la deuda, implica necesariamente pues en relación con esa existencia de una burguesía compradora, una burguesía relacionada con las grandes transnacionales, con los grandes poderes europeos, etcétera, implica necesariamente una transformación política también. Y esa transformación política también en relación con esto que se decía de la dependencia energética del Estado español, implica pues encarar determinadas cosas que realmente significan iniciar un proceso de transición a otro tipo de sociedad, ¿no? Realmente, a lo mejor también habría que plantearse si una dinámica de crecimiento material sostenido es compatible con el agotamiento creciente de los recursos fósiles y con los problemas que eso va a producir, y si realmente lo que queremos es una sociedad que produzca muchos cachivaches, o lo que queremos es una sociedad esencialmente justa, donde realmente el trabajo sea cooperativo y se pueda vivir de una manera digna sin necesidad de una competencia social exacerbada. Muy bien, pues con esta última reflexión tuya nos quedamos, José Luis. Muchas gracias como siempre, Jaime, por tu presencia aquí. Gracias a vosotros. Muchas gracias, José Luis. Pues muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias también, como siempre, a los amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os recuerdo que nos podéis seguir en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Y si quieres, José Luis, dar tu blog, la dirección web de tu blog. Sí, mi blog es www.joseluiscarreterosmiramar.blogspot.com. Y Jaime, me parece que tú de momento sigues sin iniciar un blog, ¿no? Entonces... Sí, tengo blog, pero no lo actualizo, o sea que de momento... No vale. Sí, a mí me pasa un poco así también, no te creas que lo actualizo mucho, pero bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.